Buenos días. Buenos días. Es bueno verlos. Como les contaba Wilder más temprano, esta ha sido una semana difícil para mi familia. Mi suegra partió a la presencia del Señor el día miércoles, después de una corta pero dura, difícil batalla con una enfermedad. Y ha sido una terapia de consuelo, creo, el tener la oportunidad de preparar el mensaje de hoy, ¿no? Porque me ha recordado su inmensa fe en Dios. Voy a hablar de eso más tarde, pero por ahora quisiera recordar que este es el segundo mensaje de una serie sobre apologética, ¿verdad? Apologética en defensa de la fe. Es el segundo de una serie de 4 mensajes, ¿no? La semana pasada estuvo mi padre aquí, yo estaba de viaje, yo iba a hacer ese mensaje también, pero yo tuve que viajar de emergencia por trabajo y él me hizo la enorme gracia de suplirme y hablar en líneas generales de el porqué y el para qué de la apologética, de qué es la apologética, por qué debemos estudiarla. Habló de que la apologética es un mandato bíblico, habló de que es necesario estar preparado, porque hoy en día hay una batalla por la mente de las personas, sobre todo de la gente joven, y que debemos utilizar la apologética para poder dar razón de nuestra esperanza, ¿verdad? Como dice primera de Pedro 3:15, razón de la esperanza que hay en nosotros. Y también, no solamente en el sentido de utilizarla para conversar con otros, para impactar a otros con la credibilidad del Evangelio, sino también para amar nosotros mismos a Dios con toda nuestra mente, para comprometer toda nuestra mente a amar a Dios, ¿no? Y luego de eso, bueno, les dijo que yo creo que iba a hacer magia con el resto de la apologética, ¿no? En las siguientes series, y se bajó del púlpito. Y ahora me toca a mí. Yo quiero recordarles que esta serie apologética va a ser distinta, va a ser asimétrica. Asimétrica es una palabra que vamos a utilizar bastante hoy día. Porque vamos a tener 2 enseñanzas. Tuvimos la de la semana pasada, tenemos la de hoy. Luego vamos a hacer una pausa para entrar en una fascinante serie sobre Eclesiastés, que va a estar, creo, va a ser de gran edificación. Hemos estado conversando en el equipo de predicación sobre lo que hemos estado reflexionando en la lectura del libro de Eclesiastés y creo que va a ser muy oportuna para toda la congregación. Y luego, en Semana Santa, en el Domingo de Resurrección, vamos a volver a apologética. Vamos a ver el tercer mensaje y luego el último. Y así vamos a cerrar la serie, ¿no? Hoy en día, para ser puntuales, nos toca adentrarnos ya en lo que es la apologética propiamente dicha. Y hoy día vamos a revisar algunas de las creencias más fundamentales de la fe cristiana, más básicas, más esenciales. ¿Y qué evidencia hay? ¿Qué evidencia vemos en el universo, en la naturaleza, en la creación a nuestro alrededor, de que esa creencia es cierta? Y vamos a empezar quizás por uno de los principios más fundamentales de la fe cristiana, que es que creemos en un Dios creador. Creemos en un Dios creador. No hay que ir muy lejos en la Biblia para ver que creemos en un Dios creador. Es más, absolutamente lo primero que nos dice la Biblia en Génesis 1, capítulo 1, es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Primera línea de la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Quiero que revisen ese lenguaje cuidadosamente. Está mencionando que Dios creó la tierra y está mencionando que hubo un principio. Esos datos van a ser relevantes más adelante. En Nehemías capítulo 9, versículo 6, tenemos este verso que dice: solo tú eres el Señor, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Qué nos quiere decir? Permítame, solo aquí quiero asegurarme de no pasarme el tiempo porque después me llaman la atención. A ver, yo me emociono y me quedo acá hablando y después Julio me mira mal. Ya. ¿Qué quiere decir este versículo de Nehemías? Lo que quiere decir este versículo de Nehemías es que Él ha creado todo. Todo lo que hay ha sido creado por Él. Y eso lo confirma
Juan capítulo 1, versículo 3, y vamos a Juan capítulo 1, versículo 3, que dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Es decir, todo lo que existe ha sido creado por Él, lo que significa que es un Dios involucrado, es un Dios en control de su creación. No es, y esto es importante distinguirlo, porque hay gente que no es cristiana, pero es deísta, ¿verdad? Cree que hay un Dios, pero es un Dios distante, es un Dios que, digamos, que dio el play de honor, puso la pelota en movimiento en el universo, pero de ahí, conmigo no es. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene control de todo lo que ocurre con su creación y está involucrado en ella hasta el día de hoy. La iglesia cristiana siempre ha creído esto, siempre. Es una raíz fundamental de quiénes somos, lo heredamos también del judaísmo, que cree exactamente lo mismo. No es más, el credo niceno dice en su primera línea, el credo niceno fue una de las primeras confesiones de fe de la iglesia cristiana, 325 después de Cristo, el primer concilio ecuménico de la iglesia, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles. Es la primera línea del credo. Y esa misma línea, 60 años después, hicieron una modificación, cuando fue el concilio de Constantinopla, para hacer una precisión adicional, para ampliarlo y decir, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible y lo invisible. Entonces, que Dios es el creador del universo, y de todo lo que hay, es una doctrina fundamental e incontrovertible de la fe cristiana. ¿Hasta ahí, claro? Creo que nadie llegó aquí con dudas o cuestionamientos sobre esta idea. El tema es, ¿cómo se lo explicamos a la gente que no es cristiana? Porque es fácil, como decía mi padre la semana pasada, ¿no? Dentro de la iglesia manejamos en el lenguaje de, bueno, la Biblia lo dice, pero la Biblia lo dice, no siempre es una respuesta satisfactoria para el que no cree en lo mismo que tú. ¿Qué evidencia hay allá afuera de esta verdad bíblica? De que Dios es un Dios creador, de que Dios creó todo lo que hay y de que Dios se mantiene involucrado con su creación. El mundo allá afuera, el mundo no cristiano, tiende a tener una versión diferente del universo y la naturaleza, ¿no? Quizás una frase que se ha vuelto muy popular en la ciencia popular, ¿no? En el mundo de los canales de YouTube, ¿no? Y los documentales científicos que son hechos para consumo de la persona promedio. No estoy hablando necesariamente del mundo académico, científico, sino pues de documentales como Cosmos y estas cosas que a la gente le gusta ver porque hay estrellitas bonitas y se transmite conocimiento. Una de las personas más prominentes en ese mundo fue Carl Sagan. Yo no sé quién de ustedes alguna vez escuchó hablar de Carl Sagan o conoce a Carl Sagan, o lo conocía, bueno, porque ya falleció. Su heredero, de alguna manera, su heredero contemporáneo es Neil deGrasse Tyson. No sé si alguno de ustedes sabe o ha escuchado de Neil deGrasse Tyson, este caballero astrofísico que siempre aparece en los programas, sobre todo en Estados Unidos, de televisión, de comedias, ¿no? Y siempre habla de ciencia, ¿no? Y una famosa frase de Carl Sagan es: el universo es todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será. Hasta bíblico suena, ¿no? Con mucha autoridad. Su primer documental, Cosmos, empezaba con esa frase, ¿no? El universo es todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será. Que lo que establece es una cosmovisión, ¿verdad? Solo existe el universo, todo lo que podemos tocar, ver, oler en él a través de nuestros sentidos, todo lo que podemos detectar. Con la ciencia es lo único que existe, no hay nada más allá. Y por ende no hay un Dios más allá que esté involucrado con ese universo. Ahora, ¿cómo es que el cristianismo aborda esa problemática que viene del mundo materialista? A lo largo de la historia del cristianismo, a lo largo de la apologética cristiana que se ha desarrollado a lo largo de la historia de la iglesia, una de las principales herramientas que la iglesia ha utilizado para abordar este tema es la filosofía, ¿no? Y a través de la filosofía, una de las cosas que se ha explorado es el principio de causalidad, uno de los cuales, de sus argumentos más conocidos, es el argumento cosmológico. No quiero enredar mucho esto no es una clase de filosofía, aunque inevitablemente tenemos que repasar algunos conceptos filosóficos, pero el argumento cosmológico tiene básicamente 3 premisas, y son bien sencillitas. La primera es: toda cosa que existe tiene una causa, ¿correcto? Todo lo que existe tiene una causa. La segunda premisa es: el universo existe. Y la tercera es:
el universo tiene una causa. ¿Claros? No parece muy complicado, ¿no? Es más simple de lo que parece. Una barbaridad de filósofos, autores cristianos y no cristianos han escrito, han elaborado, criticado y calibrado este argumento a lo largo de la historia, ¿no? Tomás de Aquino, por ejemplo, famoso Tomás de Aquino, hablando del argumento cosmológico, se refirió a Dios como el primer motor. Lo que decía básicamente es, lo que vemos es que en el universo todo está en movimiento, los planetas están en movimiento, las estrellas están en movimiento, todo lo que vemos está en movimiento, y lo que sabemos, por lógica, es que todo lo que se mueve lo tiene que haber movido alguien. Y por lo tanto, algo tiene que haber empezado el primer movimiento, y ese primer movimiento tiene que haber venido de alguien que tiene capacidad por sí mismo de generar movimiento, porque si no habría otro detrás de él, ¿no es cierto? Algo que sea capaz de generar movimiento sin que nadie lo mueva él. Y ese algo, ese alguien tiene que ser Dios. También viene el argumento de la del ser necesario. Tomás de Aquino también decía, todo lo que existe en el universo es contingente. Es una palabra filosófica. Ustedes saben que yo soy abogado, me gustan las palabras rebuscaditas. Es una palabra que en filosofía significa simplemente que algo puede existir o puede no existir. Esta botella puede existir o puede no existir. Si no existe, no pasa nada. El universo no va a extrañar esta botella. Lo que significa que es contingente. Yo soy contingente. Si yo no existiese, el universo estaría bien. Quizás mi esposa estaría un poquito triste, pero el universo estaría bien. Yo soy contingente. Todas las cosas en el universo son contingentes. Sin embargo, ese es el punto de Tomás de Aquino, algo tiene que estar en la base, que no puede cambiar, para que todo lo contingente exista. Ese ser necesario es Dios. Dios es el primer motor, Dios es el ser necesario. Y así nos podemos pasar haciendo un repaso de todos los argumentos filosóficos que hay en favor de la idea de que Dios es el originador del universo. Pero si elaboráramos mucho sobre ellos, nos estrellaríamos con un primer problema, que es la idea que se instaló en la comunidad científica desde básicamente la Edad Media y que continuó siendo popular hasta entrado el siglo XX, que es la idea de bypassear de alguna manera, evitar este problema, aseverando que el universo era infinito y eterno. El universo no tiene una causa porque el universo siempre ha estado ahí. Por lo tanto, una de las tres premisas, ¿se acuerdan? Todo lo que existe tiene una causa, el universo existe, por lo tanto el universo tiene una causa. Eso se cae, no funciona, porque el universo siempre ha existido. Por mucho tiempo los científicos creyeron eso. Entonces no veían la necesidad de tener que lidiar con el argumento cosmológico. ¿Qué pasó cuando la ciencia se fue sofisticando, cuando empezamos a desarrollar más herramientas? Que esa idea se empezó a complicar. Empezaron a surgir teorías, ideas de que el universo no era eterno, sino que había tenido un principio. Y al principio estas teorías parecían descabelladas. Es más, muchos científicos las criticaban porque decían que era deísmo disfrazado. Es de gente que está tratando de acomodar lo que hay en el universo a su creencia religiosa, ¿no? Y por eso cree eso. Hasta que se apareció Edwin Hubble. Edwin Hubble fue un científico norteamericano que en 1929, utilizando el efecto Doppler lo que hace es, para ponerlo muy sencillito, lo que hace es capaz de medir la dirección en la que la luz está yendo. Para ponerlo en forma muy sencillita. Midiendo la frecuencia de las ondas de la luz, podemos saber si esa luz está acercando a nosotros o alejándose. Y lo utilizamos en muchas cosas. Por ejemplo, en la ecografía se utiliza mucho el efecto Doppler. Cuando te hacen una ecografía con Doppler, ellos pueden ver cómo está fluyendo tu sangre, ¿no? Y él, utilizando el efecto Doppler, se puso a medir todas las galaxias, todas las estrellas en el universo. Y se dio cuenta que mi presentación está cortada ahí a la mitad. Bueno, si pueden jalar la foto que hay al final, eso sería genial, pero si no, no se preocupen. Quiero dar un agradecimiento especial, dicho se paso, al equipo de producción, debido a que esta fue una semana bastante difícil para mi familia. Yo no pude terminar mis notas en el tiempo que normalmente me dan y recién pude enviarlas ayer en la noche. Han corrido para tratar
de jalar lo que han podido. No, pero todavía no. Pero gracias igual por el esfuerzo enorme que han hecho a Tami, a Guillermo y a todo el equipo de producción, que siempre trabajan como hormigas silenciosas para que tengamos todo lo que tenemos. No olvidemos siempre estar agradecidos por ellos. Fin del comercial. Volvemos a Edwin Hubble, volvemos al efecto Doppler. ¿Qué es lo que Edwin Hubble descubrió a través del efecto Doppler? Lo que descubrió es que a todos lados donde medimos las estrellas, las galaxias y la luz, se está alejando de nosotros. Se está alejando. Y que mientras más lejos está, más rápido se está alejando. Y que esto ocurre en toda dirección. Lo que implica que todo ha partido del mismo punto. Fue a raíz de esa idea que justamente fue un sacerdote jesuita, salió, un belga llamado Demetrio, salió con la idea del Big Bang. No el show de televisión, la teoría que le da el nombre al show de televisión. El Big Bang. La idea de que el universo sí tenía un punto de inicio, sí había comenzado en un momento específico y que una gran explosión había llevado a una masa infinitesimal, pero infinitamente densa, llena de materia y energía, a explotar y a expandirse para convertirse en lo que vemos hoy, el universo físico. ¿Saben quién acuñó el término Big Bang? Un astrofísico llamado Fred Hoyle. Es mi gripe. Fred Hoyle, y lo acuñó en forma peyorativa. Lo acuñó para criticarlo, para ridiculizarlo, porque dijo, esto no es más que otro argumento deísta más, esto suena mucho a Génesis, una gran explosión. Eso no es científico. Lo científico es que el universo siempre ha existido. Esa era su crítica. Sin embargo, la idea fue ganando credibilidad en la comunidad científica, porque se alineaba mejor con la evidencia. Y luego en los años 60, dos físicos, Arno Penzias y Robert Wilson, descubrieron que a donde sea que tú midas, hay señales de microondas. Y que esas señales de microondas son compatibles con la radiación que uno esperaría ver si es que hubiera ocurrido un evento como el Big Bang. Y por la manera en que están distribuidas, es más o menos en forma proporcional, esto prácticamente confirmó la teoría. No solamente que había habido un Big Bang, sino que había habido un solo Big Bang. Una sola gran explosión, un solo evento creador que dio origen al universo. Hoy por hoy, la teoría del Big Bang se considera largamente una teoría comprobada. Vas a sufrir para encontrar un cosmólogo que no crea en el Big Bang. Lo que se discute son términos adentro de ello, la teoría de inflación y ciertas cosas que no necesariamente cabe discutir hoy. Pero lo que sí sabemos, lo que creo que podemos aseverar como que es el consenso científico, es que el universo no es eterno, no siempre existió, tuvo un punto de partida, tuvo un momento puntual de comienzo y que tuvo que originarse, para la ciencia es un gran misterio que lo originó, pero volviendo a nuestro argumento cosmológico, saliendo de la ciencia natural a la filosofía, sabemos que lo que causó el origen del universo tiene que ser algo inmaterial, porque tiene que preceder al universo, ¿verdad? Lo que sea que originó el universo tiene que preceder al universo. Y toda la materia comenzó con el universo, entonces tiene que ser inmaterial. Tiene que ser atemporal, o sea, eterno. Tiene que estar fuera del tiempo. Porque el tiempo es parte del tejido del universo. No existía tiempo antes del inicio del universo. Y tiene que ser muy, muy poderoso, porque para detonar semejante nivel de energía tienes que ser muy poderoso. Eterno, muy poderoso, inmaterial. Yo no sé si ustedes conocen a alguien así. Si les suena. Si no captan la indirecta, podemos ir a Hebreos 11:3, que dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. A esto en teología se le llama ex nihilo. El universo fue creado ex nihilo, o sea, de la nada. Todo lo que ves fue creado de la nada. Algo originó el universo fuera de él. Teorías que la ciencia hoy verifica, confirma, miles de años después, más de 1900 años después de que el autor de Hebreos ya sabía
ya era capaz de explicarlo en un lenguaje crudo, no científico, por supuesto, pero claro. Robert Jarstrom, que es el autor de un libro que me gusta mucho, que se llama Dios y los astrónomos, escribe: ahora vemos cómo la evidencia astronómica lleva una concepción bíblica sobre el origen del mundo, los elementos esenciales y los relatos de la astronomía y de la Biblia sobre el Génesis son lo mismo. La cadena de hechos que lleva al ser humano comenzó repentina y agudamente en un momento definido en el tiempo, en un relámpago de luz y energía. Isaías 40:26 dicen: alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Un Dios creador, todo ha sido creado por Él y Él conoce y está en control de su creación. Entonces, punto número 1, creemos en un Dios creador. Punto número 2, creemos en un Dios que hace las cosas a propósito, incluyéndote a ti. Dios no es un Dios distante que simplemente gatilló una larga cadena de reacción. Dios hace las cosas a propósito, lo que crea lo hace a propósito. Proverbios 16:4 dice: toda obra del Señor tiene un propósito, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Colosenses 1:16 dice: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Creemos que toda cosa hecha por Dios tiene un propósito. Nada escapa a su intencionalidad y su control. Y Dios permanece involucrado con su creación y sus criaturas. Eso es lo que la fe cristiana enseña sobre Dios. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y Romanos 8:28: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. O sea, creemos que Dios nos ha hecho a nosotros a su imagen y semejanza, que hemos sido depositados por Dios en la tierra para ser embajadores suyos y el reflejo de su amor. Y todas las cosas en nuestro entorno, todo lo que nos rodea, todo lo que nos afecta y todo lo que nos ocurre, son parte de lo que Dios ha dispuesto para que nosotros llevemos a cabo ese propósito. Todo. La Biblia lo afirma y decimos amén. Pero ¿qué evidencia hay? De nuevo el amigo escéptico, pero ¿qué evidencia hay? Pues la Biblia sola. Muy religioso, muy dogmático, Ronnie. La respuesta es que no hay evidencia. Vamos a almorzar, vamos a orar. Señor, te amo. Perdón, no, claro que hay evidencia. Claro que hay evidencia. Es más, hay tanta evidencia que van a tener que suspender el almuerzo porque ya son casi las 11:45. La respuesta es un sí entusiasta y yo solo voy a hablar de 3 indicadores. Solo 3, y eso es porque es lo que el tiempo nos da. De por qué, de cómo sabemos que Dios crea a propósito, de cómo sabemos que hay una intención de Dios en la creación, de que hay propósitos específicos. Primer indicador, la cantidad de materia y antimateria. Sabemos, por lo que hemos estudiado, que cuando ocurrió el Big Bang, la cantidad de materia y antimateria suena a ciencia ficción, yo sé, pero es algo real. Y en realidad, cuando ustedes lo estudian, no es algo tan sofisticado. No es la energía negra, por si acaso, eso es otra cosa, son 2 conceptos diferentes, ¿ya? Pero la antimateria básicamente es la misma materia, pero con la carga invertida. Utilizamos antimateria, los médicos utilizan antimateria todos los días, por ejemplo, un scan PET. Si alguna vez ustedes se han hecho un PET scan o saben de un familiar que se ha hecho un PET scan, funciona utilizando positrones, que es antimateria, ¿no? Y la materia y la materia, cuando reaccionan de una forma explosiva, cuando tú juntas antimateria con materia, se aniquilan entre ambas. Y se extingue, liberando gran energía. Cuando ocurrió el Big Bang, la cantidad de materia y antimateria era casi perfectamente simétrica. Casi. Había un pequeño desbalance. Había un quark extra de materia por cada 1000 millones de quarks y antiquarks. Tenías 1000 millones de antiquarks, antimateria, y 1000 millones, un
quark de materia. Si hubiera habido más materia, el universo no existiría. La gravedad hubiera actuado de tal manera que todo se habría comprimido y el universo no se habría podido expandir. 1 en 1000 millones. 1 en 1000 millones. Ahora ustedes me pueden decir, sí, pero sigo siendo escéptico, 1 en 1000 millones. Hay cosas que tienen una probabilidad de 1 en 1000 millones que ocurren. Perú fue al Mundial hace 5 años. Está bien. Yo respeto tu escepticismo. Vayamos a un número más impresionante. Para que tú estés aquí, para que tengamos el universo que tenemos, uno con estrellas y planetas y galaxias y vida, tiene que existir un equilibrio entre la fuerza gravitacional, la constante gravitacional, y la tasa de expansión del universo. Tienen que estar alineados. Porque si la fuerza gravitacional excede ese equilibrio, entonces la gravedad, lo que hace que yo me vaya al piso, haría que todo se chupe. Todo el universo, si la gravedad fuese más fuerte, por operación de la fuerza de gravedad, habría colapsado, volver a ser ese punto infinitesimal, infinitamente denso. Si en cambio fuese muy débil la fuerza gravitacional, la tasa de expansión del universo se hubiese acelerado tanto, la materia en el universo se hubiese dispersado tanto, que los átomos, las moléculas no habrían podido interactuar entre ellas. Y no tendrías tampoco estrellas. El universo sería un lugar inmenso y vacío. Sin estrellas, sin galaxias, sin planetas, sin vida. Montón de hidrógeno y helio desperdigado. Y nada más. Ahora, ¿qué tan preciso es ese balance? Es imposible graficárselos. Es imposible ilustrárselos con un número. Me tomaría demasiado tiempo. Así que vamos a hacer un experimento. Voy a necesitar un voluntario. Va a ser Leo. Leo! ¡Felicidades! Mi asistente feliz hoy día. Adelante, Leo. Leo, te voy a pedir que jales el extremo de esta wincha. Acá. Todo lo que puedas, todo lo que puedas, todo lo que puedas, todo lo que puedas. Más. Queda un poquito más. No se rompe, no te preocupes. Un poquito más, porque ahí está. Ahí está. Mi wincha tiene poco más de 3 metros. Hay un problema con mi wincha. No es lo suficientemente grande. Para que esta escala fuera útil para el argumento que estamos dando, para expresar la cantidad que estamos dando, y claro, la fuerza de la gravedad no se mide en centímetros, pero estamos tratando de ilustrar algo simplemente. Para que esta escala fuera útil, Leo tendría que estar parado un poco más lejos. No en el estacionamiento, no en el país, en realidad ni siquiera en el sistema solar, así Leo estuviera parado en la superficie de Plutón, no sería suficiente. No, Leo tendría que estar al otro lado del universo, a trillones y trillones y trillones de kilómetros de aquí, para que esta escala sea útil. Y si Leo estuviera al otro lado del universo, buen viaje Leo, te extrañaremos. Si Leo estuviera al otro lado del universo sosteniendo esta wincha, y esta wincha midiera trillones y trillones y trillones y trillones de kilómetros, el margen de error en el balance entre la constante gravitacional y la tasa de expansión del universo en esta wincha sería de 1 pulgada. Una pulgada. 1 pulgada hacia Leo y el universo se expandiría a una velocidad tal y las moléculas en el universo se expandirían y se distribuirían de una forma tan lejanas las unas de las otras que nunca interactuarían y no tendríamos estrellas, no tendríamos galaxias, no tendríamos planetas, no tendríamos nada. 1 pulgada hacia mí, si la fuerza de gravedad fuese, la constante fuese un poquito mayor. Leo, suelta, por favor. Muchas gracias, Leo. Un aplauso para Leo. 1 pulgada y el universo colapsa a su mismo punto original y tú no estarías aquí. Luego está la atracción nuclear fuerte. Dentro de los átomos, las leyes de la física no funcionan igual. No hay gravedad dentro de los átomos. Dentro de los átomos operan otras fuerzas. No vamos a entrar en ese detalle. Pero sí les puedo decir que la atracción fuerte, que es la atracción a través de lo que los protones y los neutrones se atraen dentro del átomo, también tiene que ser recontra fina.
para permitir que un universo exista. Si esta fuese un millonésimo de diferente, un millonésimo, entonces un millonésimo más débil, y lo único que habría en el universo es hidrógeno. No se podían formar otros elementos. Un millonésimo más fuerte, un millonésimo, y lo único que habría en el universo es helio. La proporción que tienen ahora permite que haya 25% de helio, y eso permite que tengamos las dinámicas de interacción entre las moléculas y los átomos que permiten que tengamos el universo que tenemos. Hay más de, por lo menos 10 constantes de la física más que podríamos evaluar para ilustrar este argumento. Por lo menos 10. Y eso sin entrar a las condiciones de nuestro propio vecindario que permiten la vida. Eso sin mencionar que la Tierra está en una zona de habitabilidad precisa, que tiene una inclinación de su eje, que le permite tener acceso a la cantidad exacta de luz, que tiene un campo electromagnético que la rodea, que la protege de los vientos solares y de las partículas cargadas del Sol, lo que permite que nuestra atmósfera y nuestra superficie no se incinere como ocurre con todos los demás planetas, y que Júpiter está ahí. Júpiter es una aspiradora natural, chupa todos los cometas y asteroides que de otra manera nos caerían, golpeando constantemente la superficie de la Tierra e impidiendo que la vida se asiente si es que surge. Y hay más, y hay más, y hay más. Hay tanta información que Stephen Hawking, en una breve historia del tiempo, Stephen Hawking, no estoy hablando de un hombre creyente, creo que todos ustedes conocen o recuerdan quién fue Stephen Hawking, los científicos más conocidos y populares de nuestra época. Stephen Hawking, en una breve historia del tiempo, un libro que le recomiendo a cualquiera que tenga interés en estos temas, escribió: las probabilidades en contra de que surja un universo como el nuestro a partir de algo como el Big Bang son enormes, y creo que tiene implicancias claramente religiosas. Sería muy difícil de explicar por qué el universo tendría que haberse iniciado precisamente de ese modo, excepto como un acto de Dios con la intención de crear seres como nosotros. Tenemos un Dios creador, tenemos un Dios que crea a propósito, que hace las cosas intencionalmente. Finalmente creemos en un Dios que muestra su amor por nosotros a través de su creación. Su creación nos muestra su amor. El Salmo 8, versículos 3 y 4 dice: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? El Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Lo acabamos de ver. Ahora sí ya pueden poner mi foto. Ahí está. No he conocido a alguien que no disfrute una buena puesta de sol. Nunca he conocido a alguien que no disfrute una buena puesta de sol. Mi foto no le hace justicia. La experta en puestas de sol en mi casa es mi esposa. Los refiero a su cuenta de Instagram si quieren una mejor foto. Esto es de lo que yo soy capaz. Hay algo muy bello en las puestas de sol. El ser humano las ha visto por milenios. He escrito mucho, he escrito poemas sobre ello. Pero aparte de la belleza de la estética, esconde un mensaje, otro mensaje más, sobre la precisión de la creación que tenemos. Ustedes saben por qué hay puestas de sol, ustedes saben por qué durante el día el cielo se ve más que nada azul. Pero al caer la tarde, cuando el sol se acerca al horizonte, el color cambia y tenemos esos bellos tonos de amarillo, de naranja, de rojo. Es porque la luz del sol, cuando atraviesa la atmósfera, en la mayor parte del día, ¿no? Sus rayos de luz atraviesan arriba, encima, a través de las partes menos densas de la atmósfera. Hay menos atmósfera y por lo tanto el único color de la atmósfera actúa como un prisma. ¿Se acuerdan del colegio y del prisma, no? Un rayo de luz y el arco iris. Se hace pasar un rayo de luz a través de un prisma, ves un arco iris, todos los colores del arco iris, ¿no es cierto? La atmósfera actúa más o menos igual. Solo que cuando la luz del sol golpea la parte alta de la atmósfera es menos densa, hay menos aire arriba. Por eso es que a veces cuando tienes que escalar las montañas más altas llevas oxígeno, ¿no? Porque hay menos aire. Y
Entonces el único color que se dispersa usualmente es el azul y el violeta. Nuestros ojos no son muy buenos para ver el violeta, así que más que nada vemos el cielo azul. Es el color que se dispersa más fácil. Pero cuando el sol está cerca al horizonte, sus rayos de luz atraviesan la parte más densa de la atmósfera. Y vemos todos los colores, más colores. Vemos el rojo, el amarillo, ¿no? Algo muy bonito. Y el sol mismo se ve rojo. El sol no es rojo, tampoco es amarillo. El sol es blanco. Si ustedes salen al espacio lo van a ver un blanco puro y refulgente. Pero se ve amarillo desde nuestra atmósfera por el mismo fenómeno. ¿Por qué esto es importante? Porque nos recuerda lo exacta que es la composición de nuestra atmósfera. ¿Qué creen ustedes que respiran? La mayor parte de gente cree que respira oxígeno. ¿Ustedes creen que respiran oxígeno? ¿Qué pasaría si la atmósfera fuera 100% oxígeno? La respuesta es que todos moriríamos. El oxígeno terminaría destrozando nuestros vasos capilares, nuestros tejidos. Y los incendios forestales serían mucho más peligrosos. Habría un buen riesgo de que nuestra atmósfera eventualmente se incinere. El oxígeno es simplemente muy inflamable. Nuestra atmósfera no es 100% oxígeno y tú no respiras oxígeno, tú respiras aire. Y el aire es 70% nitrógeno, 68% nitrógeno. Y como 21% oxígeno y 1% de gases raros, argón, dióxido de carbono y otros gases. Y esa proporción es exacta. El nitrógeno le permite a las plantas obtener nutrientes que luego obtenemos cuando nos las comemos. Y nosotros recibimos el oxígeno necesario para nutrir nuestro cuerpo y mantenernos con vida. Cada puesta de sol es un recordatorio de la atmósfera que Dios nos dio. El Salmo 103:11. El Salmo 103:11. Tan grande es el amor, tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Si tú trataras de viajar al final del universo, que es la altura del cielo, ¿no? El fin del cielo, de la altura del cielo, sería el final del universo, ¿no? Si tú trataras de meterte en una especie de supercohete tecnológico, lo máximo que podrías viajar es un porcentaje altísimo de la velocidad de la luz. Sabemos, por la teoría de la relatividad especial, que ningún cuerpo con materia puede viajar a la velocidad de la luz. Solo la luz, que no tiene materia, los fotones son partículas sin materia, puede viajar a la velocidad de la luz. Los demás, ese es el límite de velocidad natural del universo, ¿verdad? Los demás podemos acercarnos lo más que podamos, 99.9999%, pero no podemos llegar a la velocidad de la luz. Y como yo, según mi nutricionista, tengo mucha masa, mucha materia, lo máximo que podría llegar es a un porcentaje muy alto, ¿no? Si yo viajase en dirección al final del universo a esa velocidad, ¿cuánto creen que me tomaría llegar? ¿Millones de años? ¿Cientos de millones de años? ¿Billones? La respuesta es que no llegaría nunca. No llegaría nunca. ¿Saben por qué? Por lo que vimos hace un rato. El universo se está expandiendo. Y en las zonas más alejadas, la tasa de expansión, la velocidad, ya no la tasa, la velocidad a la que se está expandiendo es mayor a la velocidad de la luz. Entonces yo nunca llegaría. Tú nunca llegarías. Así es el amor de Dios por ti. En la práctica, infinito. Imposible de alcanzar. Puedes pasarte la vida explorando los confines del amor de Dios por ti y nunca vas a terminar. Su amor simplemente se pierde en la vastedad del espacio. Es incomprensible, imposible de medir. Solo puedes dejar que te cobije. Y tú puedes salir, aprovechar una de esas pocas noches en Lima, en el verano sobre todo, que tenemos donde se ven estrellas, en donde la panza de burro se apea de nosotros y puedes ver alguna estrella. Y hoy en día hay aplicativos en el celular que te permite ir a dónde están, qué estrella es cuál, ¿no? Puedes hasta medir la distancia entre las estrellas y tú puedes elegir 2 puntos en el cielo, lo más lejanos que se te ocurran, ¿no? Y no importa cuán lejos estén uno del otro. Como expresión física, no alcanza ni siquiera eso.
para dimensionar el amor que Dios tiene por ti. Quiero volver un poco a lo que compartía con ustedes al comienzo sobre mi suegra. Todo lo que hemos visto hoy nos dice que la ciencia y la Biblia apuntan en dirección de un Dios de amor, ¿no? Que creó el universo y que lo creó para un gran propósito, ¿no? Y también apunta en dirección a que cada persona ha sido creada a propósito. Mi suegra vivió una vida compleja y hubo mucho dolor en su vida, mucho dolor físico y también dolor emocional. Pero su vida siempre fue un testimonio de devoción por Dios, inmensa fe. Las personas que la conocen recuerdan esa vitalidad y esa fe tan avesada que ella tenía. Es más, su velorio, su funeral fueron eventos totalmente evangelísticos porque ella lo hubiera querido, ¿no? Una mujer que nunca dejó que un solo taxista deje de escuchar la palabra, probablemente. No era mi suegra una persona particularmente instruida o interesada en estos temas de apologética. Cuando yo le comentaba sobre estos temas o alguna vez me preguntaba, me decía Jersey, porque decía que Yer no suena muy feo. Yer, no suena feo. Entonces me decía Jersey. Y me decía, bueno, estos temas, mijo, no los entiendo mucho, ¿no? Pero ¿cómo veo al Espíritu Santo en ti cuando hablas? Mi suegra sabía reconocer a su Creador. En casa le decíamos Tita, Martita, le gustaba que le digan Tita, ¿no? Y Dios creó a Tita, la creó a propósito. Diseñó este universo complejo y perfectamente ajustado y balanceado para permitir que ella pueda nacer y vivir en él. Cada día de su vida, desde el más feliz hasta el más triste, fue intencional. Y Dios obró su propósito a través de ella aquí hasta que se nos fue. Y ese propósito continúa en la eternidad. Dios sigue haciendo uso de ella en su presencia. Dios también te creó a ti y me creó a mí. Nos creó a propósito. Hizo este universo maravillosamente complejo para que tú y yo estemos aquí. Se tomó la molestia de ajustar las cosas y calibrarlas en forma muy detallada para que tú y yo podamos estar aquí. ¿Qué estamos haciendo con ello? El universo entero vibra y grita a voz en cuello que Dios te ama. Hoy tenemos la Santa Cena, la mesa de Dios está servida. Creo que es una buena oportunidad para reflexionar. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el amor que Dios nos ha dado y nos muestra todos los días? Y ojo, nada de lo que hemos visto hoy es la mayor muestra de amor de Dios. Hay una muestra aún más grande. Una demostración de amor que ocurrió en un desierto irrelevante para el Imperio Romano hace miles de años. Pero de eso hablaremos la próxima vez. Por hoy nos toca orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu amor por nosotros. Te damos gracias porque tú nos has creado. Porque nos creaste a propósito, Señor. Porque nos diste un propósito. Y porque nos recuerdas día a día cuánto nos amas. Porque te has tomado tantas molestias para que estemos aquí. Es tan complejo el equilibrio que nos sostiene, Señor, que nos permite respirar, caminar, disfrutar de la vida. Y tú nos recuerdas en toda tu creación cuánto nos amas. Tu amor no tiene fin, se pierde en el horizonte, Señor. Padre, te pido que en esta mañana todos podamos simplemente mantener ese asombro de quién tú eres, de las cosas que tú has hecho y del amor que tienes por nosotros. Que ese asombro nos penetre, nos cobije, nos dé, Señor, consuelo en lo que necesitamos y también que nos anime a buscarte, Señor. Que nos apunte en dirección a esa cruz, a tu sacrificio y a los propósitos que tú tienes para nosotros. Que nunca dejemos de pensar que
estamos aquí por una razón, para servirte, para reflejar tu amor, para predicar tu palabra. Gracias, Señor, por tu profundo amor, por tu creación. En el nombre de Jesús. Amén.